Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de finanzas y contabilidad para emprendedores. En esta oportunidad vamos a explicar el concepto y un ejercicio práctico sobre análisis financiero horizontal. El objetivo del análisis financiero horizontal es establecer las variaciones que han tenido los elementos de los estados financieros entre una vigencia o periodo y otro de referencia. Ejemplo, enero de 2000X1 con enero de 2000X2. Al obtener esta variación se podrá conocer si el valor de la cuenta o elemento se ha aumentado o ha disminuido. Por ejemplo, caja en el año 2000X2 que vale 100.000 menos caja en el año 2000X1 que vale 70.000 nos dirá que la caja se aumentó de un año al siguiente en 30.000. Esta variación también puede ser expresada en porcentaje, para lo cual se dividirá la diferencia, 30.000, entre el valor del año anterior, 70.000, y entonces el incremento será igual a 30.000 dividido entre 70.000, 42,85%. Mediante el análisis horizontal se puede determinar si la empresa creció en ventas, costos, gastos, utilidades, activos, pasivos, patrimonio, de un periodo a otro de referencia. De igual forma, se podrán realizar análisis de correspondencia de variaciones entre cuentas, que se explicará más adelante. Bien, entremos entonces en materia. Este es el ejemplo del análisis financiero horizontal. Para poderlo realizar tenemos que contar con los estados financieros de una compañía. En este caso tenemos el estado de situación financiera de la compañía Commercial Company SAS, comparativo entre el año 2000X1 y el año 2000X0. Aquí está entonces el total del activo. Vamos a analizar primero este elemento. Tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Aquí está el total del activo corriente del año 20X1 y el total del activo corriente del año 20X0. Por otro lado, en activos no corrientes, aquí estará entonces el total del activo no corriente del año X1 y el total del activo del año 20X0. Para hacer análisis horizontal, lo que debemos entonces es establecer las variaciones, como ya lo mencionábamos en el anterior esquema, entre el año actual y el año anterior. Ejemplo, vamos a tomar como referencia el efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo y equivalentes en el año actual tiene 363 millones y en el año anterior 288. Establecemos la variación, es decir, restamos de 363 millones 288. Podemos observarlo en esta parte de abajo. Y la diferencia son 75 millones de pesos. Podemos también calcular la variación en términos porcentuales. Para hacerlo, dividimos la variación entre el valor del elemento en el año inmediatamente anterior. En este caso, por ejemplo, para efectivo y equivalente, dividimos 75 entre 288 y nos da 26%. De igual manera, hacemos exactamente el mismo procedimiento para activos financieros. Observen ustedes que hay una diferencia de 17 millones con un porcentaje de 33%. Cuentas comerciales por cobrar, 503 menos 365, da 138 y nos da un 38%. Inventario 289 menos 300 millones nos da menos 11 millones, equivalente a menos 4%. Y hacemos también el mismo cálculo para los activos corrientes. 1.223 millones menos 1.004 millones nos da 219 millones, es decir, un 22% es el peso relativo porcentual de esta variación. Calculamos exactamente de la misma forma la diferencia entre terrenos y edificaciones del activo no corriente, maquinaria y equipo, equipo de oficina, vehículos, bienes adquiridos en arrendamiento financiero e inclusive los totales, ¿no? Total de propiedades, planta y equipo, total de propiedades neto, planta y equipo y total de activos no corrientes y por supuesto el total del activo de la compañía. Según estos resultados de variaciones, las principales conclusiones son las siguientes. Los activos corrientes crecieron un 22%,
Los activos no corrientes crecieron un 5%, observen ustedes. El total del activo creció un 10%. En el activo corriente se destaca que el mayor crecimiento fue el de los activos financieros y el de las cuentas comerciales por cobrar, con un 33% de los activos financieros y un 38% en las cuentas comerciales por cobrar respectivamente. El crecimiento del efectivo y el equivalente fue del 26%, observen acá, pero los inventarios disminuyeron un 4%. En el activo no corriente se destacan los elementos maquinaria y equipo de oficina que crecieron 10% y 13% respectivamente, 10%, 13%. Sin embargo, los vehículos decrecieron un 12% y el total del no corriente creció solo un 5% neto. Estas son las principales conclusiones de este primer análisis horizontal hecho al activo. Ahora vamos a hacer análisis horizontal al pasivo y patrimonio de la compañía. Como decíamos entonces, se establecen comparativamente los estados financieros del año 20X1 versus 20X0. Aquí en este caso tenemos pasivos corrientes, este es el grupo de pasivos corrientes, y tenemos un total de pasivos corrientes que tienen una variación. Calculamos exactamente la diferencia entre el año actual versus el año anterior, establecemos la variación en pesos y calculamos también la variación porcentual, dividiendo, como ya lo decíamos, la variación entre el valor del año inmediatamente anterior. Pasivos no corrientes, hacemos exactamente el mismo procedimiento y también para cada una de las cuentas del patrimonio y el total del patrimonio. Calculamos la diferencia también para el total del pasivo más el patrimonio. Las principales conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. Los pasivos corrientes crecieron un 28%. Los pasivos no corrientes crecieron un 6%. El total del pasivo creció un 13%. Observen acá. Se destaca, y el patrimonio creció un 7%. Se destaca que en el pasivo corriente el rubro que mayor creció fue cuentas comerciales por pagar con un 41%, observen este 41%, y los beneficios a trabajadores con un 67%, es decir, obligaciones con trabajadores. Sin embargo, las obligaciones financieras de corto plazo decrecieron un 20%, observen acá. Los pasivos no corrientes crecieron un 6%. En el patrimonio, el elemento de mayor crecimiento fue ganancias del ejercicio con un 56%, aunque no crecieron en la misma proporción ni las acciones comunes ni las ganancias acumuladas. Las primeras crecieron un 2% y las segundas un 5%. Muy bien, este es el análisis que podemos hacer al pasivo y al patrimonio de la compañía, estableciendo las variaciones entre una vigencia y otra. Veamos ahora las variaciones en el estado de resultados, es decir, el análisis horizontal al estado de resultados. De igual manera, como lo hicimos con el balance o el estado de situación financiera, debemos comparar el estado de resultados del año actual frente al año inmediatamente anterior. Aquí tenemos ingresos operacionales, comercio al por mayor y menor, 3.074 millones versus 2.567 millones, tiene una variación en ingresos de 507 millones de pesos que representan un 20%. El costo de ventas pasó de 2.088 millones, que es el año actual, y en el año anterior 1.711 millones, con una variación de 377 millones, que representa un 22%. La ganancia bruta, entonces, este año actual tiene un valor de 986 millones versus el año inmediatamente anterior con 856 millones. Tuvo una variación de 130 millones de pesos, que representa un 15% de crecimiento del año anterior al año actual. Las variaciones también se establecen para los gastos de administración, para los gastos de ventas, para los gastos de depreciación, para el total de gastos operativos, para la ganancia operacional, para los gastos financieros, la ganancia antes de impuesto, el impuesto de renta, la ganancia neta del ejercicio, los aspectos que tienen que ver con la distribución de dividendos preferentes y las ganancias disponibles para los accionistas comunes.
En este caso, entonces podemos decir que las principales conclusiones son las siguientes. Las ventas crecieron un 20%. 507 fue la diferencia entre el año actual y el año anterior. Lo hicieron mientras los costos lo hicieron en un 22%. Estábamos el año anterior en 1.711 millones, este año los costos son 2.088 millones, es decir, que crecieron un 22%. Esta diferencia entre el crecimiento de las ventas versus el crecimiento de los costos, en donde los costos crecen un poco más que las ventas, quiere decir que o en ventas se practicaron rebajas importantes que disminuyeron el precio final o que a la empresa le costó más elaborar sus productos. Debería haber sido un comportamiento similar el de las ventas con el costo de ventas. Los gastos operacionales crecieron solo un 3% y los gastos financieros un 2%. Observe que los gastos operativos crecieron un 3%, mientras que los gastos financieros un 2%. Esta reducción proporcional de los gastos operacionales hizo que la ganancia operacional creciera un 38%. ¿Qué explica esto? Si la ganancia bruta en ventas, observen ustedes, tiene un aumento del 15%, está por encima del incremento o de la variación de los gastos operativos, de los gastos financieros, lo que ha de esperarse entonces es que la ganancia ante el impuesto y la ganancia operacional crezca de forma significativa, es decir, por encima del incremento de las ganancias brutas. Por otro lado, entonces es de esperarse que la ganancia del ejercicio también sea una ganancia importante. Los gastos operacionales crecieron, como ya lo decíamos, solo un 3%, los financieros un 2%. Esta reducción proporcional de los gastos hizo que la ganancia operacional creciera un 38%. Los gastos financieros subieron un 2% solamente. La ganancia neta de la compañía creció un 56%, resultado muy importante. Finalmente, otro aspecto que se puede analizar es qué tanto los inventarios como las cuentas comerciales por cobrar y cuentas comerciales por pagar deberían haber tenido un comportamiento equivalente al crecimiento de las ventas del 20%. Sin embargo, los inventarios decrecieron un 4%, las cuentas comerciales por cobrar crecieron un 38% y las cuentas comerciales por pagar crecieron un 41%. Decíamos entonces que debían haber tenido estos conceptos como inventarios, cuentas comerciales por cobrar y cuentas comerciales por pagar un crecimiento similar al de las ventas, pero están un poco desproporcionados. Los inventarios al parecer tuvieron una más alta rotación y ahora hay una menor cantidad de inventarios proporcionalmente. Las cuentas comerciales por cobrar, que debían haber crecido equivalentemente al crecimiento de las ventas o proporcional, crecieron el 18% más, con lo cual lo que se puede advertir es que pudo haber un relajamiento de la compañía en cuanto a cobrar esa cartera de clientes. Y por otro lado, la empresa tuvo un crecimiento de 41% en las cuentas comerciales por pagar, que debió haber sido equivalente o proporcional al 20%, lo que quiere decir que la compañía muy probablemente esté pagando un poquito más laxamente, ¿no? Más demorado a los proveedores. Estas afirmaciones que hacemos en este punto las podemos luego contrastar o confirmar cuando realicemos el análisis financiero con el cálculo de indicadores de actividad, es decir, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. Pero eso será un tema de otro video más adelante. Muchas gracias y espero que este video haya sido de gran utilidad para su vida empresarial y su vida profesional. Hasta una próxima oportunidad.